a nombre de nuestros socios, a nombre de nuestro consejo de Coparmex Ciudad de México, le doy la más cordial bienvenida a esta su casa y mi agradecimiento por lo que usted nos va a compartir el día de hoy. Sea bienvenido y adelante, por favor. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Les voy a hacer una presentación de lo que siento que está ocurriendo en el país y después daré un tiempo para espacio de preguntas y respuestas. ¿Se ve bien la presentación? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, importante mencionar esta enfermedad nueva para la humanidad. En un periodo de 14 meses, pues tenemos ya 150 millones de personas infectadas en el mundo. Para que se den cuenta de la magnitud del problema, le tomó a la enfermedad 134 días llegar al primer millón de personas contagiadas por COVID. El día del viernes pasado, en ese solo día hubo 890,000 personas infectadas. Entonces, lo que pasaba en 134 días actualmente sucede en menos de 30 horas. Desafortunadamente, México pues, ha sufrido también con la pandemia. Los números probablemente muy lejanos de la realidad, pero sin embargo, el primer punto que yo quisiera que vieran es la tasa de letalidad, es decir, cuántas personas mueren en el mundo por cada 100 personas infectadas. En el mundo es de 2.1. En México es de 8.8. Entonces, algo no está haciendo bien México, que somos el primer país en letalidad y prácticamente 2 veces más que el país que nos sigue, que es Irán. ¿Qué ha pasado con México? En México la pandemia ha estado presente durante los últimos 14 meses. Realmente han sido pocos los días en donde hemos tenido menos de 2,000 casos y ha sido una mortalidad que es un reflejo de la presencia de casos. ¿Y por qué menciono esto? Porque deberíamos de haber aprendido algo de la enfermedad. Se debería haber manejado una estrategia conforme fuéramos conociendo la enfermedad. Porque vean, por ejemplo, lo que hace España. España el año pasado tuvo este brote pues que conocemos, con personas muriendo en casa, y la tasa de abajo, la de mortalidad, vean cómo cambia después de que ocurre este brote con el segundo brote. ¿Por qué? Porque hay que modificar las estrategias en cuanto a cómo manejar la enfermedad, cosa que desafortunadamente, si vemos en México, no ha pasado. ¿Por qué no ha pasado en México? 3 son las principales razones. Primero, México apostó a tener camas de hospital sin darse cuenta de que esta es una enfermedad que no requiere camas de hospital, requiere camas de terapia intensiva, requiere medicina crítica, especialistas. Justo el tendón de Aquiles del problema de salud en México. En México tenemos muchas clínicas de atención primaria, pero tenemos pocos hospitales de tercer nivel que tengan la infraestructura para tratar esta enfermedad. ¿Qué pasó cuando hicimos camas COVID de hospitales que no eran COVID? La mortalidad en estos lugares aumentó. Entonces, la mortalidad en el Seguro Social, si tú tienes COVID y llegas a internarte, es de 43%. No estoy hablando de pacientes intubados en donde llega a ser más del 80%, pero 1 de cada 3 pacientes que llega a la Seguridad Social de nuestro país va a fallecer. Y es que la enfermedad requiere de una atención muy especializada, no solamente camas de hospital, sino requiere medicina crítica. Esto es lo que le pasa a una persona que tiene COVID. Se llena el pulmón de esta nata blanca, que es el COVID, y impide que oxigene en forma adecuada. Cuando esto sucede, el paciente requiere oxígeno suplementario. Esta es una tomografía de una persona normal, esto es lo que pasa con COVID. Esta persona va a requerir que le pongan un tubo en la garganta y que le pasen oxígeno a 100% y a presión. Para hacer esto no es conectarse a una máquina y nada más. Hay que manejar la máquina. Y esto requiere por lo menos de 1 año de entrenamiento en el manejo del ventilador, cosa que en México se trató de hacer con sesiones de 7, 8 horas y los pacientes pues tenían lo que llamamos barotrauma, es decir, a la hora que trataban de pasarle presión, reventaban los pulmones y fallecían en las primeras 24 horas.
El otro problema perdón, algo pasó, me quitaron la habilidad de poder compartir mi pantalla. Algo. Ya está habilitado. Ya, perfecto. Entonces, lo otro que pasó fue que no entendimos que la mayor parte de los casos de COVID son asintomáticos y que estos asintomáticos transmiten la enfermedad sin darse cuenta que están enfermos. Entonces, ¿cómo se transmite la enfermedad? Entenderlo es muy importante porque si en algo podemos cambiar lo que está pasando con la enfermedad es implementar las medidas de protección para prevenir que nos enfermemos. Una persona que tiene COVID transmite el COVID al toser, hablar, gritar, estornudar y lo transmite de tres formas. Una, gotitas pequeñas que se van a mantener suspendidas en el aire, sobre todo si no hay buena ventilación. Estas gotitas se suspenden en un cuarto en donde están varias personas y la persona puede resultar infectada al inhalar esas gotitas. La otra es que llegue directamente esas gotitas a la cara de una persona que no tenga cubrebocas y se infecte a través de los ojos, de la nariz y de la boca. Y la otra es a través de del contacto con gotitas que caen en superficies, lo cual es la forma de transmisión menos frecuente. Pero si una persona tose, el escritorio se llena de esas gotitas, otra persona lo toca y se toca la cara, pues eso lleva a que se contagie y por lo tanto las tres medidas más importantes, cubrebocas, distancia y lavado de manos. Después yo agregaría el evitar lugares concurridos y mantener una buena ventilación. Si hiciéramos eso, pudiéramos regresar a una actividad económica relativamente normal, pero siempre manteniendo esas medidas. El cubrebocas es fundamental. El cubrebocas debemos de entenderlo no solamente como una medida de prevención de la enfermedad, debemos de entenderlo como una medida de solidaridad, porque la persona que tiene COVID puede ser que no lo sepa porque es asintomático o está a unos días de tener los síntomas. Y al estar él sin usar cubrebocas dispersa la enfermedad. El usar el cubrebocas sí me protege, porque hay personas que reciben una carga viral alta cuando no tienen cubrebocas. Les platico un escenario que tuvimos recientemente. Un hombre de 55 años realiza un viaje de negocios. Él es diabético, obeso e hipertenso, se cuida mucho durante el viaje, pero desafortunadamente se contagia. Sin saber que está contagiado, regresa a México y el día antes de que empezara sus síntomas está en contacto con su esposa, duerme con la esposa. Ella es una mujer delgada, 45 años, 10 menos que él, y es triatleta. Hubiéramos pensado que al hombre le hubiera ido muy mal, pues la realidad es que él recibió una carga viral muy bajita. La esposa, al estar en contacto con él sin cubrebocas, recibe una carga viral muy alta y ella requirió estar en el hospital 2 semanas cuando su esposo se mantuvo en casa prácticamente con mínimos síntomas. Por eso hay que exhortar y realmente obligar al uso de cubrebocas. Cada vez entendemos más que la enfermedad tiene diferentes áreas en donde tenemos que atender el COVID. Tanto prevenir la enfermedad, tratar la enfermedad y reconocer que hay un síndrome que se llama post-COVID, que la gente que después de tener COVID puede tener alteraciones fisiológicas que le afectan la calidad de vida. Hay personas que sufren fatiga, que pierden memoria, que tienen trastornos de ansiedad, en donde los pulmones quedaron un poco dañados, y este está siendo un problema de salud en el mundo muy serio, evidentemente por la cantidad de enfermos que han tenido COVID. Entonces hay que cambiar la forma de pensar de que la enfermedad solamente es en el momento en que la persona está grave. Hay que de alguna manera establecer programas para atención de post-COVID. Son muchas las alteraciones que pueden presentarse después del COVID y hasta el 80% de las personas que tienen COVID presentan alguna alteración, siendo la fatiga extrema algo que dura por semanas, incluso a veces por meses. Entonces, ¿qué necesitamos? Cambiar las estrategias que se están haciendo. No somos un país fuerte en medicina crítica y terapia intensiva porque no tenemos los suficientes especialistas, las suficientes camas, los suficientes ventiladores. Hay que prevenir, hay que identificar a los casos haciendo pruebas a los contactos de las personas que resultan positivos. De esta manera los podemos atender en forma temprana
hospitalizarlos cuando es necesario y usar medicamentos que han demostrado que pueden ser útiles en forma temprana. Si nada más tratamos a los pacientes de terapia intensiva, vamos a seguir con esa mortalidad. Desafortunadamente para nosotros los trabajadores de la salud, esto ha sido una pesadilla. La gente está harta de estar aislada, la gente está harta de no poder tener fiestas, bodas, etc. Nosotros llevamos 14 meses con un trabajo 24/7, viendo compañeros que fallecen. Desafortunadamente tengo yo varios compañeros de carrera, compañeros de trabajo, enfermeras, camilleros, que han fallecido durante la pandemia. Somos el país número 1 en fallecimientos por trabajadores de la salud. Y sí tengo que decirlo tristemente, sobre todo los del sector privado, lo cual también es una forma de dividir a la sociedad de los trabajadores de la salud, que somos unos. Los trabajadores de la salud nada más vemos por la salud de las personas. No hay privados o públicos, todos vemos por atender personas que están enfermas. Y desafortunadamente en esta división que ha hecho el gobierno, los que trabajamos en el sector privado no hemos sido vacunados. Una vez que la persona se enferma, debe de realizarse una prueba. Si uno estuvo en contacto hoy con alguien que tiene COVID, tiene que esperar 4 a 5 días a hacerse la prueba. Durante este tiempo, la prueba puede ser negativa porque no tenemos suficiente cantidad de virus en el cuerpo. Eso es importante porque evidentemente cuando nos dicen, oye, desayuné contigo y resulté positivo y quiero saber cuánto antes si tengo COVID o no. Lo que tienes que hacer es aislarte y al 4º o 5º día hacerte una prueba de antígeno o de PCR y después mantenerte en casa 10 días, no salir, y de esa manera se evita la diseminación de la enfermedad. Recuerden que las pruebas para diagnóstico tienen que ser una muestra que se toma en la nariz, se puede hacer un PCR, pero ahora con estas pruebas rápidas de antígeno, en donde la persona se le toma la muestra, se pone el contenido aquí, se le ponen 6 gotas de una sustancia que va de un reactivo y en 15 minutos tenemos la prueba. Hay que aprovechar estas pruebas para poder hacer más y más pruebas, ya que somos el país 157 en pruebas por millón de habitantes. Tenemos que aumentar la detección de los enfermos. Las pruebas de sangre no sirven para diagnóstico. En donde quiero detenerme un poquito más es en inmunidad. Para que ustedes entiendan qué es inmunidad. Inmunidades son las defensas que desarrollamos, ya sea cuando nos enfermamos y nos curamos o cuando nos vacunamos. Ahora, en México, apenas la vacunación lleva el 10% de la población vacunada con al menos una dosis, 6% con 2. Seguimos muy bajos en vacunación. Entonces, la principal forma como hemos logrado inmunidad es a través de enfermarnos, es decir, nos contagiamos de alguien que está enfermo, nos curamos y mantenemos estas defensas por un tiempo que no sabemos cuánto va a ser. Pero vean lo que pasaría si seguimos así. Si seguimos así, para llegar a este 70% de inmunidad que evitaría que el virus siguiera en la comunidad, tendremos que llegar a 90 millones de mexicanos que se hayan enfermado y que se hayan curado. El problema de llegar a eso es que si hoy tenemos 2,5 millones de casos, realmente pensamos que tenemos alrededor de 30 millones de mexicanos que ya hayan enfermado por COVID. Pero también sabemos que el número de fallecidos pues no es de 215,000, es alrededor de 450,000. Entonces, para llegar a 3 veces el número de los infectados, tendríamos también que tener 3 veces el número de los fallecidos. Si la cifra de 400,000 fallecidos nos resulta escalofriante, para llegar a esta forma de inmunidad sin un programa de vacunación adecuado, estamos hablando de más de 1 millón de fallecidos. Además de que no sabemos cuánto tiempo vamos a durar inmunes, cuánto tiempo vamos a estar protegidos por esa enfermedad que nos dio. Porque con otros virus como el SARS-CoV y el MERS-CoV, que son los primos hermanos del que tenemos, la inmunidad duró alrededor de 2 años, pero no sabemos cuánto va a durar nuestra inmunidad. Empezamos incluso ya a ver casos de reinfección que seguramente se salen de la media. ¿Cuál es esta media? No lo sabemos, pero conforme más pasa el tiempo, seguramente más nos acercamos a esto. Entonces, mientras más nos acerquemos a esto y no tengamos otra medida de prevención, va a haber más casos otra vez. Y eso es lo que no queremos. Ahora, la primera reinfección que se documentó en forma clara ocurrió en Hong Kong.
fue una persona que tuvo COVID en abril y luego tiene COVID en agosto, después de viajar a España y que por protocolo le toman una muestra de la garganta. Y resulta que el virus ya no era igual al primero. ¿Por qué el virus no era igual al primero? Porque todos tenemos mutaciones que nos van haciendo más eficaces en lo que somos. El hombre es el resultado de una mutación de millones de años de un ancestro. Y el hombre sigue mejorando. Cada 4 años rompe récords de salto de altura, de 100 metros planos, de natación, etc. Nos estamos perfeccionando. Pues el virus hace lo mismo. Nada más que el virus lo único que tiene que hacer es volverse más eficaz para infectar a otras células. Y este virus, en lugar de tomarle millones de años, pues le toman unos cuantas semanas, meses, ir cambiando y volviéndose más efectivo. De tal forma que si buscamos ese virus famoso del mercado de Wuhan, ya prácticamente no existe, ha sido reemplazado por variantes que son más efectivas para transmitirse. Eso es una variante, es un cambio en la estructura del virus que lo lleva a ser más eficaz. Y cada vez hay más variantes. La primera que se reconoció fue la de Inglaterra, tiene 29 cambios, 29 mutaciones, y es de 50 a 74% más contagiosa. ¿Qué pasa cuando una variante es más contagiosa? Enferma más gente en más corto tiempo. Más gente en más corto tiempo va a requerir hospital, terapia intensiva, y por lo tanto se van a morir. El problema de las nuevas variantes, como la de Sudáfrica o como la de Brasil, es que no solamente pueden ser más contagiosas, sino pueden hacer que una persona que ya tenga anticuerpos por una enfermedad previa se enferme antes de lo que era esperado. O incluso que la persona que ya recibió una vacuna con alguna de estas variantes se vuelva a enfermar. ¿Por qué? Porque la variante no está protegida por la vacuna que recibimos. Esto lleva a la necesidad de un control mundial. Y el ejemplo que estamos viviendo ahorita es este. La India. La India tiene una variante que se llama B1617. Y vean lo que está haciendo la India. La India está teniendo 300,000 nuevos casos por día. 300,000 nuevos casos por día. ¿Por qué? Porque tenemos una variante más contagiosa. Y si desafortunadamente resulta que una de estas variantes se escapa a las vacunas, vamos a estar como estábamos en marzo del año pasado. Por eso urge vacunarse. Y tenemos muchas opciones. Vamos a tener más de 10 vacunas para mediados del año, pero hay que saber qué vacunas son eficaces. Las vacunas son seguras, pero ¿qué tan eficaces? Pues eso depende de los estudios que se hagan a través del tiempo. Sabemos que, por ejemplo, Pfizer y Moderna tienen arriba del 94% de seguridad y de efectividad, pero también sabemos que algunas otras vacunas no son tan efectivas. Y lo que es peor, en México se están poniendo vacunas, por ejemplo, a los maestros ahorita, que ni siquiera sabemos cuál es la efectividad porque no han publicado cuáles son las fases 3 de sus estudios. Entonces, estamos vacunando a muchos mexicanos con Sinovac, que tiene una eficacia baja, y a otros con vacunas que ni siquiera sabemos qué efectividad tienen, o una como la que se acaba de aprobar hace 2 semanas, Covaxin, que ni siquiera se usa en ninguna otra parte del mundo y que vamos a empezar a utilizar. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. México no compró vacunas a tiempo. Las vacunas son seguras. Si ustedes tienen la oportunidad de vacunarse, háganlo. No nos vamos a quedar infértiles. Nuestros jóvenes van a seguir teniendo hijos. No nos van a modificar el chip. Las vacunas son la solución para el problema que estamos viviendo. Sí van a tener efectos colaterales, sí, pero por ejemplo el riesgo de trombos por AstraZeneca es de 4 en 1 millón. El riesgo de tomar anticonceptivos es de 500 a 1,200 por cada millón. Y el riesgo, si tienes COVID, de hacer trombos es 165,000 casos en 1 millón. Vean cuál es el beneficio contra el riesgo. La verdad es que las vacunas son bastante seguras. Pero ¿qué está pasando? Se tienen que vacunar a la mayor parte del mundo y por lo tanto vamos a conocer de personas que desafortunadamente no tienen una reacción adecuada con la vacuna. Ahora, les hablaba de las vacunas. ¿Qué tan importante es el tipo de vacuna? Israel ha vacunado con Pfizer. Vean lo que ha pasado con Israel en cuanto al número de casos. El Reino Unido ha vacunado con Pfizer y AstraZeneca. Vean lo que ha pasado con los casos en el Reino Unido. Chile ha vacunado Sinovac. 90% de los chilenos han recibido Sinovac. Vean
ha aumentado el número de vacunas, tienen ya prácticamente el 60% de la población vacunada. Vean el número de casos. El uso de la vacuna también es importante. Ya prácticamente se han aplicado 600 millones de dosis en el mundo. Hay países que ya tienen el 62% de la población vacunada, y pues esto disminuye la transmisión en estos lugares, pero como ustedes pueden ver, desafortunadamente esta enfermedad, y sobre todo en países como el nuestro, está aumentando la brecha entre los pobres y los ricos, porque los ricos pueden vacunarse, ir a otro lado a vacunarse, porque el sistema de vacunación en México pues va muy lento. Se habla de que vamos muy bien en cuanto a las vacunas aplicadas. El plan original, el último que comentó la Secretaría de Salud, es que para el 1 de febrero se planteó que para finales de abril hubiera 40 millones de mexicanos vacunados. Hemos recibido 22 millones de dosis, pero realmente se han aplicado 17.5. No vamos a llegar ni a la mitad, lo que el mismo gobierno dijo que íbamos a hacer, dejando a grupos como los trabajadores de la salud privados sin las dosis de vacunas que necesitábamos. Para llegar a la inmunidad, a esa inmunidad de rebaño, nos llevaría hoy, al ritmo que vamos, más de un año. Necesitamos que el gobierno entienda que tiene que abrir las vacunas a la iniciativa privada, al seguro social, a las clínicas de vacunación que teníamos tan exitosas en México. Mientras la vacunación sea centralista, mientras la vacunación sea federalista con fines electorales o fines políticos, estamos arriesgando al país a tener una tragedia. Es importante entender que no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente. Sobrevive aquel que se adapta al cambio. El cambio ahorita es usar cubrebocas. El cambio ahorita es no hacer fiestas, reuniones en donde vaya mucha gente. El cambio es tratar de cuidarnos para que no seamos una cifra más de la tragedia que ha vivido México. Aquí paro mi presentación y me encantaría tener algunas preguntas para poder contestarles. Para el sector privado, en el tema empresarial, ¿cómo ven ustedes este tema? ¿Es realmente necesario estos cierres de los negocios para controlar el virus o los contagios se están dando en otros sitios donde no hay estos cuidados que uno debe de tener? Sería mi pregunta. Es que no llevan a cabo las medidas preventivas fuera de las empresas. Yo he visto empresas en donde son muy cuidadosos con sus protocolos de cuidado, pero desafortunadamente el trabajador en su tiempo libre no entiende que el riesgo no está solamente en la empresa donde trabaja. El riesgo está, y en mayor cuestión, pues en el transporte, en los lugares a donde acude el fin de semana, donde no usa cubrebocas o donde se reúne con gente que no usan cubrebocas. El problema es, hay la creencia esta de que me voy a contagiar en el trabajo, pero sí puedo salir el fin de semana. Entonces, mejor no ir a trabajar y quedarme en mi casa, pero el fin de semana, como estoy harto porque trabajé toda la semana en la casa, me salgo el fin de semana y se contagian afuera. Hay estudios que han demostrado que el contagio de la mayor parte de las personas es en zonas en donde conviven con otros individuos y se olvida de tener esas medidas preventivas. Por eso es tan importante que el cubrebocas se vuelva algo obligatorio. En países desarrollados, con un nivel de educación mucho más alto que el nuestro, multan a las personas por no tener cubrebocas. Aquí en México se ha dejado que el país, que el pueblo que es sabio, decida si debe de usar cubrebocas o no. Hola. Adelante, Alicia. Le cedemos la palabra a nuestra presidenta de la Comisión de Salud. Adelante, Alicia, por favor. Muy buenos días a todos. Estoy en mi celular, disculpas. Bueno, una de las preocupaciones que tenemos en la Comisión de Salud es la letalidad
es la letalidad en todos los hospitales en México, pero principalmente en el sector público. Aquí, ¿qué tendríamos que hacer, doctor? ¿Cómo llegar al sector público para que se apliquen los protocolos o haya los equipos o haya, no sé, grupos o comités? ¿Qué hacer para bajar la letalidad que hay en el tema de COVID? Porque yo creo que somos el número 1 en este tema. Sí, totalmente de acuerdo con usted, Alicia. Yo creo que no vamos a generar terapias intensivas ni especialistas en un tiempo corto. Creo que aquí la forma como hay que enfrentar la enfermedad es previniendo la enfermedad. Es decir, el no hacer pruebas en México ha sido muy grave porque no detectamos a los asintomáticos y la enfermedad se dispersa. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es tratar de ir a que esas medidas preventivas se ejerzan con fortaleza. Y la otra es, ustedes que son el sector privado más fuerte del país, exigir que tengan la posibilidad de vacunar a sus empleados. Yo estoy seguro, a mí no me importaría pagar 2 veces la vacuna, porque la vacuna que hay, la pagué con mis impuestos. No es Morena ni nadie quien la está regalando. Yo la pagué. Lo que es triste es que yo pago esa vacuna, pero no tengo posibilidad de tenerla. ¿Por qué? Porque no me la quieren aplicar, porque soy del sector privado. Tiene que abrirse para que todos tengamos la posibilidad de, si quieren volverle a comprar al gobierno la vacuna, no me importa, pero poder vacunar a la gente que va a trabajar conmigo, porque esa gente al trabajar conmigo está expuesta y esa gente es la que queremos cuidar. Yo creo que si ustedes logran que la vacunación se abra a los privados, al mismo Seguro Social. El Seguro Social tiene una de las clínicas de inmunizaciones que había sido un éxito mundial. Éramos de los países que mejor vacunábamos en el mundo. Y ahora estamos en este lío. ¿Por qué? Porque tienen la vacuna agarrada por cuestiones diferentes, por cuestiones políticas, por cuestiones electorales. Tenemos que pedir que esa vacuna que nosotros pagamos nos llegue. Sí, me parece bien, doctor. Inclusive se formó un grupo en el Consejo Coordinador Empresarial para solicitar, pero les han dado solo vueltas. No, el doctor Gatell no ha resuelto sobre esta situación de abrir la vacunación a la iniciativa privada. Yo creo que esto lo van a soltar, si es que lo sueltan, hasta después de las elecciones. ¿Usted qué opina? Estoy totalmente de acuerdo con usted, Alicia. Ahora, le voy a dar una buena noticia. Hay 2 vacunas muy buenas que se están probando en México. Una se llama Novavax, es una vacuna japonesa-americana, y hay una vacuna que se llama CureVac, que es una vacuna alemana, es de Bayer. Esas 2 vacunas son muy buenas y México, al haber hecho los estudios fase 3 aquí, vamos a tener derecho a poder comprar la vacuna. Lo que necesitamos es entonces exigir que incluso los estados, los gobiernos de los estados, porque uno no puede comprar la vacuna como privado a las empresas, porque podría alguien llegar y comprar 1 billón de dosis y se vuelve una persona que puede manejar la política mundial, pero los estados sí pueden. Entonces, abrir a que los estados compren las vacunas, las distribuyan con la industria, y entonces sí vacunamos, como lo están haciendo en Estados Unidos, que vacunan 4,5 millones de personas diarias. Aquí el día que más hemos vacunado son 300,000. Necesitamos vacunar a 600,000 diarios para que en octubre tengamos inmunidad de rebaño. Si no, la enfermedad va a durar muchísimo. Yo creo que lo que usted dice está bien. A partir de junio 7 vamos a poder tener derecho a esto, pero hay que pelearlo desde ahorita, porque lo hemos vivido todos. Yo estoy igual con la cuestión de las vacunas para los privados. Todos los días hablo, todos los días peleo por la gente que trabaja conmigo y que no se ha sido vacunada. Entonces, es algo que tenemos que pedir, porque es salud. La salud no tiene tracto político, ni partidista, ni nada. La salud es un derecho de nacimiento, es un derecho al que tenemos todos y nos tenemos que pelear por esto, porque realmente no se vale lo que estamos viviendo en este país.
Voy a llevar este mensaje con Patrick y trabajarlo conjuntamente con Parmex Ciudad México con ellos. Creo que sí es un enfoque que debemos empezar a solicitar eso. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Doctor, le voy a ceder la palabra a nuestro vicepresidente León Prior, que tiene una pregunta para usted. Adelante, León. Gracias, Gabriel. Buenos días a todos, doctor. Un honor tenerlo en esta sesión. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las implicaciones o el riesgo de la gente que ya recibió la primera dosis y no recibir a tiempo la segunda dosis? Eso le voy a decir cómo se llama: improvisación. Y eso es lo que ha surgido en nuestro país. Es decir, estamos saltándonos todos los protocolos donde sabíamos que las vacunas eran buenas si se aplicaban en tiempo y forma. Ahora estamos investigando si con una dosis cuánto nos protegemos, si hasta empiezan a mezclar vacunas porque no llegan las vacunas suficientes. La realidad es que la implicación puede ser que la vacuna no sea tan eficiente porque los estudios se hicieron en base a aplicar a los 21 días Pfizer, a los 28 días AstraZeneca, Moderna, etcétera. En México esto es improvisación. No sé, cuando me preguntan, es que llevo 6 semanas y no me dan la vacuna de Pfizer, ¿qué me puede pasar? Probablemente te tengas que volver a vacunar completo. ¿Por qué? Porque está pasando el tiempo en donde tú recibes ese refuerzo. La verdad eso es parte de esta tristeza de no tener un plan bien hecho de vacunación. Muchas gracias, doctor. Tenemos 2 preguntas para esta sesión. Le cedo la palabra a Patricia Ganen, que es nuestra presidenta de la Comisión de Educación. Adelante, Pati. Muchas gracias, Gabriel. Muy buenos días a todos. Doctor, muchas felicidades, sobre todo por su trabajo de difusión y comunicación. Para el sector educativo, doctor, que sabemos que los maestros están recibiendo una vacuna que tiene, digamos, poca eficiencia. Bueno, pero finalmente la van a recibir y es un sector que está pensando abrir pronto las escuelas, no de forma masiva, sino de forma escalonada. ¿Cuál sería, desde su opinión, las recomendaciones que tenemos que seguir, sobre todo para cuando los niños se reincorporen a las escuelas? ¿Cuál sería su consejo aquí? Aquí el consejo sería: vas a recibir una vacuna, pero vas a tener que seguir con las medidas de prevención. Y tenemos que diseñar planes en las escuelas para el posible brote de casos. Es decir, hemos dado pláticas en escuelas para tratar de que se formen grupos de niños en cuales se pueda detectar, porque esos niños van a estar juntos en la mayor parte de los sitios. Si uno de ellos o la familia de uno de ellos tiene la enfermedad, que se pueda detectar y comunicar hacia los demás para evitar brotes en todos lados. Los maestros van a tener cierto grado de protección. Desafortunadamente, la protección no va a ser muy alta. A menor protección, incremento en las medidas de prevención. Entonces, empezar a hacer que nuestros niños entiendan que una forma de participar en la sociedad para el control de esta enfermedad es usar cubrebocas. Hay estudios ya de niños de 6 meses de edad en donde usan cubrebocas y no tienen ningún problema. Pero hay que quitarnos en la mente el hecho de que mi hijo va a sufrir porque va a usar cubrebocas. No, el cubrebocas va a ayudar a que la enfermedad disminuya. Y les doy otro tip. En Boston se hizo un estudio maravilloso en cuanto al apego del cubrebocas. Los niños entre 5 y 10 años tienen mayor apego al cubrebocas que los adultos. Los niños no se quieren dormir sin cubrebocas porque sienten que ellos están participando en el control de algo que les ha quitado la vida, que no les deja estar con sus amigos, que no los deja ir a juegos, que no los... Es decir, si a ellos les hacemos ver que esa forma de usar el cubrebocas los convierte en alguien protagonista para cuidarnos, lo hacen de amores. Entonces, hay que enfocarnos también en que la educación va a ser parte de eso también, educar a la nueva forma de vivir. Muchas gracias, doctor. Tenemos 3 preguntas más. Si le parece, doctor. Perfecto. Las vamos a formular las 3 para que les dé la respuesta en bloque, por efectos del tiempo, que tenemos ahí ya la agenda un poco apretada ya por su magnífica exposición.
tendríamos la participación de Carlos Landa, nuestro vicepresidente, luego de nuestra vicepresidenta Xóchitl Cárdenas y finalmente de nuestro vicepresidente José Luis Jiménez. Adelante, Carlos. Sí, muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, doctor Moreno, por la exposición. He estado platicando con varios empresarios y varias personas y hay algunos que no piensan vacunarse, piensan esperar a que pues maduren más los análisis, inclusive pues se tenga un mayor nivel de efectividad, o de plano no vacunarse. Digo, el riesgo, por supuesto, en la persona existe, pero ¿qué pasa con el entorno de este tipo de personas que no quisieran vacunarse en una oficina, ¿no? ¿Qué sucedería en esos casos? Pues incluso se han estado haciendo ya los famosos pasaportes de inmunidad, porque esta gente, el problema de ellos es que pueden, al final del camino, se van a acabar exponiendo ellos a enfermarse y obviamente a diseminar la enfermedad. No va a ser problema cuando lleguemos al 70% de vacunados, porque pueden ser parte de ese 30% que aún no estando vacunado, como ya se alcanzó una inmunidad de rebaño, pues que sea los menos. Lo único que yo les pido a los que no quieren vacunarse es respeto por los que sí quieren vacunarse. Es decir, si tú no te quieres vacunar, yo no te puedo obligar, pero no hagas publicidad para que la gente no se vacune. Ese es tu argumento. Entonces, a los anti-vax, como les decimos, los respetamos, pero que no influyan en otras gentes, porque entonces lo único que generan es desconfianza. Xóchitl, por favor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por compartirnos esta información. Este gobierno no escucha, no tenemos una buena interlocución y creo que nuestro desafío es organizarnos la sociedad civil. Ya lo hemos visto en todos los aspectos. Coparmex es una organización que defiende muchísimo el Estado de Derecho, defiende las leyes, y este gobierno lo que ha venido es a desbaratar, a destruir todo el valor que habíamos logrado. Entonces, ¿qué podríamos desde la sociedad civil hacer para, además de las medidas que usted nos ha planteado, el uso del cubreboca, la sana distancia, todo esto, y que hemos hecho muchos esfuerzos en que nuestra gente esté en home office, la que es posible, porque muchos tienen que estar en la línea de trabajo, ¿no? Y veo lo que usted nos está pidiendo. Tenemos todo este gobierno pidiendo, y pareciera que les entra por un lado y les sale por el otro a este gobierno. Entonces, creo que ya no está pedir qué hacemos, cómo nos armamos, cómo nos indignamos ante lo que está sucediendo para que podamos lograr que entiendan. Primero, a mí me preocupa mucho que no estén dando las vacunas al sector salud privado, porque si este sector también se colapsa, bueno, esto, como usted dijo, va a ser una catástrofe. Entonces, ¿qué haríamos o qué podríamos con alguna organización internacional o, como usted dice, con algún gobierno local, con otro de los gobiernos de la República, poder organizarnos para que les traigamos vacunas, por ejemplo, a los doctores, a los médicos, porque nosotros estamos a nivel nacional? Entonces, esto lo podríamos plantear en nuestro Consejo Directivo Nacional. Mira, gracias, Xóchitl, y además comparto tu frustración, creo que me entiendes, y al verte y oírte hablar, expresas mucho de lo que yo siento día a día. Yo lo que he hecho es, como hoy, he dado muchas pláticas, nunca cobro una plática de estas, porque lo que quiero es que se difunda el mensaje. Lo que quiero es que más gente esté convencida de que esto es un problema de todos. A veces me da la impresión que es una sociedad medio dormida, medio apagada, y que no se da cuenta de lo que estamos viviendo, que es una tragedia. Yo les pido a ustedes, a cambio de mi plática, que la comenten, que la lleven, que la
te comentaba Alicia de hablar con Patrick, yo he hablado con Patrick Devlin, he presentado también esta plática con ellos. Lleven este mensaje, que haya más gente que piense como ustedes, de que esto necesita un cambio. No van a poder si somos todos. Pero mientras no nos unamos, mientras la gente, los grandes empresarios, no se den cuenta que ese es un problema muy grave, no vamos a lograr nada. Creo que lo que necesitamos es todos sumar esfuerzos, de verdad ir codo con codo. Personalmente he tenido muchas cosas que me ha hecho el gobierno, no me importa, seguimos adelante. Hay que luchar juntos, no hay que callarnos. ¿Por qué? Porque es salud, son gente que ha fallecido, estamos hablando de un problema de verdad serio. 500,000 de muertos en México, es impensable. Entonces sí, hay que hablar, no se van a poder hacer los sordos siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Xochitl. Muchas gracias, doctor. Tendríamos una última pregunta de nuestro vicepresidente, José Luis Jiménez. Después me permitiré dar lectura rápidamente a algunos comentarios para escuchar después su mensaje final. Adelante, vicepresidente, por favor. Muchas gracias, secretario. Doctor, felicidades por su exposición y la claridad con la que transmite el mensaje y la preocupación que estamos viviendo. Como dijeron hace rato, habemos gente que tenemos que salir a trabajar y que hay unos que tenemos la fortuna que podemos tener oficinas abiertas y otros que no tanto. ¿Qué opinión le merece para todas las oficinas que traen, que no tienen espacios abiertos, que se pudieran utilizar los filtros Ultra EPA como los que utilizan en los aviones? Sería ideal. Y la otra cosa que pueden hacer, y ya lo están, hay un ingeniero químico de MIT en México, yo les puedo pasar los datos. Él vende unos medidores de dióxido de carbono. Les explico. Cuando nosotros respiramos, metemos oxígeno y sacamos dióxido de carbono. Él lo que ha hecho es muy sencillo, es una forma muy fácil de haberlo pensado y bueno, no se había ocurrido antes, pero él lo que hace es poner un medidor de CO2 como de temperatura. Y tú sabes que si ese nivel de CO2 en una oficina está alto, puede haber transmisión del virus. Lo ha usado en el metro, lo ha visto en todos lados. Yo les puedo pasar los datos. Y sí, si ponen un filtro EPA como lo de los aviones, pues sería maravilloso. El problema es el costo. Pero este tipo de medidores te puede dar pues una idea de cuánta circulación tienes en esa oficina que tiene ciertas características. Entonces, esa es una forma de saber qué tan protegido estoy. La verdad es que hay tanta gente buena en este país, tanta gente que realmente este hombre es un ingeniero químico y se ha dedicado los últimos 8 meses a tratar de ver cómo puede ayudar a controlar la pandemia. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de formas de hacer las cosas puede ayudarnos. Poner filtros EPA sería maravilloso. El problema, pues, es el costo. Pero esos medidores pueden ayudar en que ciertas oficinas, sepan ustedes, no pueden haber más de 3 personas porque sube el CO2 y entonces puede haber transmisión del virus. Yo les paso los datos con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Aquí varios de nuestros consejeros lo felicitan: Jorge Rosas, Vicky Ríos, Maluy Flores, Patricia Ganen, Armando Culebro, Leti Rodríguez, le mandan felicitar por su extraordinaria exposición. Aquí hay una última pregunta, se la formulo. Dice, ¿se puede tomar el clorito aún estando vacunado? Le pediría, doctor, si es posible responder esta pregunta y enseguida nos dé su mensaje final de esta exposición. Sí, sí se puede. Háganlo en dosis muy bajitas porque hemos tenido intoxicados desafortunadamente con dióxido de cloro, pero háganlo con dosis muy bajas y lo pueden seguir haciendo. No hay ninguna medida tan útil para la prevención, además de las vacunas, que el uso de cubrebocas. Entonces, tener un cubrebocas es parte de nuestra indumentaria y hay que estar orgullosos de que lo portamos porque es una medida de solidaridad con los demás. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Le pediría a nuestro presidente le haga su debido reconocimiento. Por favor, Armando. Sí, muchas gracias, secretario. Pues, doctor Francisco Moreno, yo aprovecho para, desde este Consejo de Coparmex Ciudad de México, hacerle un gran reconocimiento a su labor.
tanto usted como todo el personal médico, y con todo el corazón, nuestro pésame por todos los que pues han fallecido y muchas veces por descuidos, por falta de equipo en los hospitales. Son nuestros héroes verdaderos, doctor Francisco Moreno. Les mandamos un gran abrazo con toda nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento, doctor. Le pido a nuestro consejo un aplauso virtual desde aquí para todo nuestro personal médico, con todo el corazón y nuestro reconocimiento. Muchas gracias y les pido, pasen el mensaje. Esto no ha terminado, tenemos que cuidarnos. Cuídense mucho ustedes y mil gracias por la invitación y por la oportunidad de expresar mis ideas. Les mando un abrazo a todos y el mayor de las suertes para que nos mantengamos con salud. Gracias, doctor. Que Dios lo bendiga.